Hay momentos que marcan una vida entera, no por su grandeza, sino por cómo te hacen sentir. Yo jamás imaginé que una puerta abierta hacia una mansión terminaría siendo también la entrada a mi mayor humillación, y a mi mayor historia de amor. No era una princesa, ni buscaba cuentos de hadas. Solo quería trabajar, ayudar a mi madre enferma y sobrevivir con dignidad. Pero el mundo no siempre valora la dignidad cuando viene vestida de ropa sencilla, y aquella casa, tan brillante por fuera, escondía demasiadas sombras. Entré con miedo, con las manos sudorosas y el corazón latiendo fuerte. Me habían dicho que era un trabajo temporal, limpieza, orden, silencio, nada de preguntas, nada de confianza, y yo acepté, porque cuando se tiene hambre, se aceptan hasta las miradas que te atraviesan como cuchillos. Lo que no sabía era que, entre aquellas paredes frías, también me esperaban unos ojos distintos, unos ojos que no me despreciaban, pero que tampoco sabían cómo mirarme sin conflicto. Él era el heredero, el que todos en la ciudad conocían como el intocable, guapo, educado, inaccesible. Yo apenas era una sombra a su alrededor, la que barría el suelo por donde él caminaba sin mirar. Pero había algo en su forma de observar cuando creía que nadie lo veía, como si detrás de esa fachada perfecta hubiera un hombre prisionero, y de alguna forma, nuestras soledades comenzaron a encontrarse, sin ruido, sin palabras, pero con verdad. Fueron semanas de silencios, de roces mínimos, de notas escondidas en libros viejos, hasta que alguien decidió que yo no debía estar allí. Me humillaron frente a todos, me dijeron que no era digna, que solo buscaba dinero, que no merecía ser vista por alguien como él. Me echaron, sin explicaciones, sin justicia. Salí de esa mansión con los ojos llenos de lágrimas y el corazón partido en dos. Pensé que todo había terminado, que el amor no era para gente como yo, pero él no se quedó en silencio, cruzó sus propios miedos, desafió a su familia, renunció a su nombre si era necesario. Me buscó, no con promesas vacías, sino con acciones. Me dijo que no quería vivir en un mundo donde amar a alguien como yo fuera un delito. Y desde ese día, comenzamos una vida sin lujos, pero con alma. Una vida donde la ternura se construye con manos cansadas, y la felicidad se mide en gestos simples. Esta es mi historia, la historia de una mujer pobre que fue humillada, sí, pero también elegida, no por lástima, no por caridad, sino por amor. Un amor que no pidió permiso, que resistió burlas, que enfrentó desprecios, y que aún hoy, muchos años después, sigue floreciendo en cada rincón de nuestro hogar. Porque, cuando el amor es verdadero, no hay clase social, ni apellido, ni dinero que lo detenga. Nunca olvidaré la primera vez que entré en aquella casa. Las paredes altas, los suelos de mármol y los candelabros colgantes parecían sacados de un mundo que no era el mío. Yo solo llevaba una blusa blanca, limpia pero gastada, y un pantalón, que ya conocía demasiados inviernos. Iba nerviosa, con el corazón temblando en el pecho, porque ese día comenzaba mi nuevo trabajo como empleada de limpieza. No sabía que aquel lugar cambiaría mi vida para siempre. Tampoco sabía que me miraría como si yo no mereciera estar allí, ni imaginaba que él, el heredero, también me miraría. Pero de otra forma, la señora de la casa me recibió con desdén. No me saludó con una sonrisa, sino con una lista de tareas y una mirada que me pesó como una carga. Sentí que tenía que disculparme por ser quien era. Caminé entre los muebles costosos, sin atreverme a tocarlos, mientras escuchaba sus tacones resonar por los pasillos como una advertencia. Cada rincón olía a riqueza y a algo más, a distancia, a separación, a un mundo en el que no tenía permiso de existir. Me ordenaron limpiar el salón principal, y fue allí donde lo vi por primera vez. Estaba sentado en un sofá de terciopelo, con un libro en las manos y el ceño levemente fruncido. No parecía de ese mundo tampoco. Había algo en sus ojos que me detuvo el aliento. Cuando levantó la vista y me vio, sus labios no se movieron, pero sus ojos hablaron. No dijeron nada cruel, pero tampoco me ofrecieron consuelo. Me sentí pequeña, invisible y al mismo tiempo, observada como nunca antes. Bajé la cabeza y seguí barriendo, aunque mis manos temblaban.
Días después, supe que se llamaba Andrés, el hijo único de la señora, el heredero de todo lo que mis ojos no podían imaginar poseer. Él era el tipo de hombre al que una mujer como yo solo puede mirar de lejos, como quien ve una estrella sabiendo que nunca la tocará. Pero el destino tiene una manera curiosa de entrelazar caminos. Aunque pasaban los días y él apenas me dirigía la palabra, yo sentía su presencia como una brisa que no se ve, pero se siente. Él aparecía siempre donde yo estaba, aunque fingía que era coincidencia. Una tarde, mientras yo limpiaba los ventanales del comedor, escuché voces en la sala. Era él, hablando con su madre. Decía mi nombre. Me acerqué sin querer escuchar, pero las palabras llegaron igual. ¿Por qué contrataste a alguien así?, dijo ella. Se nota que viene de la calle. Me dolió, me ardió, no por lo que dijo, sino porque él no respondió. Hubiera querido que la defendiera, que dijera que no importaba, pero guardó silencio, y su silencio fue como un cuchillo. Esa noche lloré en mi pequeño cuarto de pensión. Sentí vergüenza, no por ser pobre, sino por creer que podía encajar en un lugar donde solo era una sombra. Me prometí que no dejaría que sus palabras me definieran. Yo trabajaba duro, con dignidad. Nadie podía arrebatarme eso, pero el corazón dolía igual, y sin darme cuenta, ya empezaba a sentir algo por él, algo que no debía. Los días siguientes, algo cambió. Andrés comenzó a saludarme con un leve gesto de cabeza. A veces preguntaba si necesitaba ayuda con alguna caja pesada, o simplemente pasaba más tiempo en los lugares donde yo limpiaba. Su voz era suave, su mirada más curiosa. No era amor, no todavía. Era una grieta, una pequeña fisura en el muro que lo separaba de mi mundo. Pero en una casa como esa, hasta una grieta puede desatar un terremoto. Un domingo por la mañana, mientras pulía los escalones de la entrada, Andrés se sentó en uno de los peldaños y me preguntó de dónde era. Me sorprendió. Nadie jamás me había preguntado eso allí. Le conté de mi pueblo, de mi madre enferma, de mi hermana que aún estudiaba. Él escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, solo dijo: «Eres más fuerte de lo que piensas». No supe qué responder, pero supe que algo estaba empezando. Al día siguiente, la señora me interceptó en el pasillo. «No te equivoques, muchacha», me dijo con voz cortante. «Estás aquí para limpiar, no para conversar con mi hijo». No esperó respuesta, se marchó como si hubiera firmado una sentencia. Me quedé helada. Quise llorar, pero no lo hice. Sabía que no podía perder ese trabajo, y también sabía que, a partir de ese momento, todo sería más difícil. Andrés pareció darse cuenta de la tensión. Durante una semana entera, evitó estar donde yo estuviera. Volvió el silencio, y con él, la sensación de haber soñado algo imposible. Pero una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, encontré una nota entre los libros. «No dejes que te callen, me gusta escucharte». No tenía firma, pero reconocí su letra, y esa nota fue suficiente para volver a creer que no todo estaba perdido. A veces, las palabras que no se dicen pesan más que las que se pronuncian. Empecé a notar cómo me miraba cuando su madre no estaba cerca. Había una mezcla de culpa y deseo en sus ojos, como si quisiera romper todas las reglas, pero no supiera por dónde empezar. Y yo también tenía miedo, porque por primera vez, alguien veía en mí algo más que una sirvienta, y eso me asustaba más que cualquier rechazo. Las demás empleadas comenzaron a murmurar, me evitaban, hablaban a mis espaldas, me llamaban la favorita, pero no con cariño. Era un cuchillo disfrazado de palabra. Me aislé, guardé silencio y trabajé más que nunca, pero dentro de mí, una tormenta comenzaba a formarse, y sabía que en algún momento, todo eso explotaría. Una noche, Andrés me esperó en el jardín trasero. Me pidió disculpas. Dijo que no era justo lo que estaba viviendo, que él tampoco se sentía libre, que en esa casa todos llevaban máscaras. Lo escuché con el corazón latiendo fuerte. Él no me prometió nada, no me habló de amor, solo me pidió que no me fuera, que siguiera siendo yo, y eso valía más que 1000 promesas. Ese fue el inicio de algo que ninguno de los dos supo nombrar, un lazo silencioso,
casi invisible, que se fortalecía cada vez que nuestras miradas se encontraban. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, que el mundo que nos rodeaba no perdonaría un paso en falso, pero ya era demasiado tarde, algo había despertado, y no volvería a dormir. Después de aquella noche en el jardín, mis emociones se volvieron un torbellino. No podía sacarlo de mi mente. Cada palabra suya me acompañaba como un eco suave, pero persistente. Me preguntaba si realmente significaban algo o si eran solo el resultado de su soledad envuelta en privilegios. Al día siguiente, lo evité, no porque no quisiera verlo, sino porque tenía miedo de creer demasiado. Tenía miedo de caer en una ilusión que no sobreviviría a la realidad. Pero él no me dejó escapar. Durante el desayuno, mientras servía café en el comedor, se acercó con la excusa de necesitar azúcar extra. Fue una conversación breve, casi silenciosa, pero sus ojos dijeron todo lo que sus labios no podían en presencia de su madre. Me entregó un pequeño libro cuando nadie miraba. Dentro, otras notas, para que sepas que me importas. No supe qué responder. Lo guardé en el delantal como si fuera un secreto sagrado. Aquella noche, en mi cuarto humilde, leí cada página del libro como si fuera una carta directa al alma. Era poesía. Había subrayado versos que hablaban de amor imposible, de barreras sociales, de dos mundos que chocan pero no se destruyen. Sentí que estaba intentando decirme algo más profundo, como si él también se sintiera atrapado en una jaula de oro, y por primera vez, no me sentí tan sola en mi mundo de escasez. Pero la felicidad, en casas como esa, siempre tiene fecha de vencimiento. Una mañana, la señora me pidió que limpiara el despacho personal de Andrés, algo que nunca antes me había pedido. Me pareció extraño, pero no cuestioné. Mientras limpiaba el escritorio, ella apareció en silencio, como un fantasma. Me observó con frialdad. Luego, me pidió que abriera un cajón. Dentro, estaba el libro que él me regaló, junto con una de sus notas. Me había tendido una trampa. Así que esto es lo que haces mientras finges trabajar, dijo con veneno en la voz. Quise explicarle, decirle que no había nada sucio en lo que estaba ocurriendo, que ni siquiera había ocurrido nada, pero no me dio oportunidad. Me dijo que tenía 5 minutos para recoger mis cosas y largarme, que no permitiría que una cualquiera como yo manchara el apellido de su familia. Me quebré por dentro, pero me mantuve erguida. Cuando Andrés volvió esa tarde, ya no estaba en la casa. Me marché con una maleta vieja y lágrimas que no me dejaban ver el camino. No pude despedirme, no quise exponerlo más. Me convencí de que lo mejor era desaparecer. Volví al barrio donde vivía, con el corazón hecho trizas. Mis vecinas me abrazaron al verme llegar. Nadie preguntó nada, solo me ofrecieron consuelo silencioso y un café caliente. Pasaron 3 días. No dormí, no comí bien, solo pensaba en él, en su mirada al despedirme en silencio. Pensaba en si él sabría que ya no estaba, en si le importaría, hasta que una tarde tocaron la puerta de mi cuarto. Era él. Solo, sin chofer, sin su ropa de marca, venía con los ojos cansados y la voz rota. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada?, me preguntó. No supe si reír o llorar. Entró, se sentó en el borde de mi cama. Todo era tan distinto a su mundo. No se quejó, no hizo gestos de incomodidad. Al contrario, dijo que ese lugar le parecía más verdadero que cualquier salón de su mansión. Me tomó la mano, algo que jamás había hecho antes. Me dijo que había discutido con su madre, que por primera vez no pensaba obedecerla, que yo no era una vergüenza, que yo era su única verdad. No podía creer lo que escuchaba. El heredero, rebelándose por mí. Me sentí viva, validada, importante, pero también sentí miedo, porque no sabía qué consecuencias traería todo eso. Le pregunté si estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Él asintió sin dudar. Me dijo que el amor no debería medirse en cuentas bancarias ni apellidos, que estaba cansado de vivir para los demás, que quería vivir por primera vez para sí mismo. Y para mí, los días siguientes fueron como un sueño extraño. Comenzamos a vernos en secreto, lejos de todo. Íbamos a parques, a librerías, a cafés pequeños donde nadie lo reconocía. En esos lugares, él no era el heredero,
y yo. No era la sirvienta, éramos simplemente dos almas buscando refugio. Me contaba sus sueños, sus frustraciones, su deseo de escribir, de viajar sin escoltas ni expectativas. Yo le hablaba de mi infancia, de mi madre, de mi miedo a ilusionarme. Una noche, mientras caminábamos bajo la lluvia, me abrazó fuerte y dijo que quería presentarme como su pareja, oficialmente, que no quería esconderme más. Sentí vértigo, pánico y una felicidad que dolía en el pecho. Le dije que eso tendría un precio, que la sociedad no perdona amores como el nuestro. Él respondió que estaba dispuesto a pagarlo, y yo, sin saber cómo, comencé a creerle, pero las cosas no tardaron en oscurecerse. Un periódico de chismes publicó una foto nuestra en una cafetería. La noticia se esparció como pólvora. El heredero atrapado por una sirvienta. Los titulares eran crueles, mezquinos, llenos de veneno. Su madre lo confrontó públicamente. Hubo gritos, amenazas, de desheredarlo. Él no cedió, me defendió frente a todos, me sostuvo la mano frente a las cámaras. Pero el precio fue altísimo, lo echaron de los negocios familiares, le cortaron las tarjetas, los privilegios, muchos de sus amigos se alejaron, y llora, me sentí culpable, le ofrecí marcharme para que recuperara su mundo, pero él me pidió que no lo hiciera. Lo único real en mi vida eres tú, dijo con lágrimas en los ojos, y entendí que el amor, cuando es verdadero, no se alimenta de lujos, sino de convicción. Nos mudamos juntos a un pequeño apartamento, sin lujos, pero con paz. Él comenzó a escribir, yo, a cuidar de una pequeña floristería. Cada día era un nuevo reto, pero cada noche, al mirarnos a los ojos, sabíamos que habíamos elegido el camino correcto, porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse. La vida lejos de lujo fue dura al principio, tuvimos que aprender a vivir con lo básico, a cocinar con lo que había, a contar cada centavo, pero había una belleza en esa simplicidad que no conocíamos antes. Compartir una taza de café en la mañana, reírnos con las ventanas abiertas y dormir abrazados sin miedo al que dirán. Andrés nunca se quejaba, me miraba con una ternura nueva cada día, como si yo fuera su mayor fortuna, y en esa humildad compartida, descubrimos lo que era el verdadero hogar. La floristería me llenaba el alma, rodeada de aromas y colores. Sentía que florecía yo también. Atendía con cariño a cada cliente, y poco a poco, la gente comenzó a regresar. Algunas vecinas me reconocían y murmuraban, pero con el tiempo, también comenzaron a cambiar su mirada. Andrés, por su parte, pasaba horas escribiendo, llenaba cuadernos con historias que hablaban de justicia, de amor sin barreras, de valentía frente a la arrogancia del poder. Y yo era su inspiración, lo decía sin miedo. Una tarde cualquiera, sin aviso, su madre apareció en la floristería. Estaba más delgada, con el rostro endurecido por la furia. Me miró como si yo le hubiera robado la vida. Me dijo que era mi culpa, que su hijo había arruinado todo por un capricho. Quise defenderme, pero ella no vino a escuchar. Vino a advertirme. Dijo que él no sabía lo que perdía, que tarde o temprano se cansaría de la pobreza, y luego se marchó, dejando el aire denso y cortante. No le conté a Andrés de inmediato, no quería añadirle más peso, pero lo supo, lo leyó en mi silencio. Esa noche, cuando me senté a la mesa sin ganas, me pidió que hablara, y lo hice. Con cada palabra, sus manos se cerraban con más fuerza. Dijo que su madre no entendía nada, que el lujo nunca lo hizo feliz, que nunca, ni por un segundo, había dudado de su elección, y por primera vez, me dijo que me amaba, que lo sabía desde el primer día que me escuchó hablar de mi familia. Lloré en sus brazos, porque lo amaba también, porque su amor no venía envuelto en regalos, sino en gestos, en palabras, en decisiones, porque luchaba cada día por mantenernos a flote sin perder su esencia. Desde entonces, comenzamos a soñar con más fuerza, hablar, de abrir una librería, de adoptar un perro, de construir algo solo nuestro. No importaban los ataques, los susurros, ni las puertas que se cerraban. Habíamos aprendido a construir ventanas. Un día, recibimos una invitación inesperada.
Una editorial había leído algunos de sus textos online y quería reunirse con él. Fue como una chispa en medio de la rutina. Andrés dudó al principio, pero yo lo animé. Le recordé que su talento merecía ser compartido. Fuimos juntos a la entrevista y salimos de allí con una propuesta de publicar su primer libro. Él temblaba de emoción y yo, con el corazón a punto de estallar, sentí que lo imposible comenzaba a hacerse real. El libro salió meses después. Se llamaba Contra el muro y hablaba de dos mundos separados por prejuicios. Era una historia con pedazos de nosotros. Fue un éxito inesperado. La prensa comenzó a hablar de Andrés otra vez, pero ahora con respeto. Ya no era solo el heredero rebelde, era un autor, un hombre que había elegido el amor y lo había transformado en palabras. Nuestra pequeña vida empezó a brillar con una luz distinta. A pesar de la fama, no cambiamos. Seguimos en nuestro apartamento sencillo. Él seguía escribiendo en la misma mesa de madera, y yo seguía despertándolo con café y besos en la frente. Pero sabíamos que vendrían más desafíos, y uno llegó en forma de una propuesta tentadora. Una cadena editorial quería comprar los derechos de su obra y llevarla al cine. Con eso, vendrían contratos, eventos, y probablemente, más exposición. Dudamos, temimos perder lo que habíamos construido. Después de muchas noches, hablando bajo las estrellas, decidimos aceptar. Pero con una condición: no cambiaríamos nuestro estilo de vida ni nuestros valores. Andrés firmó el contrato con una sonrisa serena, y yo estuve a su lado todo el tiempo. La historia de nuestro amor, disfrazada de ficción, llegó a miles de personas, y con ella llegaron cartas, mensajes, mujeres que decían haber encontrado esperanza leyendo lo nuestro. Una mañana, al abrir la tienda, vi a una mujer mayor esperando en la puerta. Era su madre, pero esta vez no venía con furia, venía con lágrimas. Me pidió perdón. Dijo que nunca entendió el tipo de amor que yo ofrecía, que confundió humildad con debilidad. Me abrazó, y aunque tardé en responder, terminé envolviéndola en mis brazos también, porque el amor verdadero no se alimenta de orgullo, sino de compasión. Aquel momento no borró el pasado, pero abrió una puerta hacia la reconciliación. Andrés, al enterarse, lloró en silencio. Dijo que por fin podía respirar sin cargas, que nuestro amor no solo había resistido, sino que había transformado a quienes nos rodeaban. Decidimos entonces celebrar no un aniversario, sino nuestra resistencia. Organizamos una cena en el parque, con luces colgadas en los árboles, y rodeados de amigos y flores. Ese día, Andrés me tomó la mano y me pidió matrimonio, sin anillos caros ni discursos largos, solo una mirada profunda y una pregunta que me hizo temblar de emoción. Le dije que sí, por supuesto, porque ya habíamos vivido lo más difícil, y si habíamos llegado hasta allí, era porque el amor, cuando es valiente, encuentra siempre el camino. Nos casamos un mes después, en una ceremonia sencilla pero llena de significado. Los mismos que alguna vez dudaron, ahora aplaudían con emoción. Y mientras caminábamos juntos por ese pasillo, adornado con flores del mercado, supe que todo había valido la pena, porque incluso las heridas se convierten en belleza cuando se sanan con amor. Después de la boda, muchas cosas cambiaron, pero al mismo tiempo, todo seguía igual. Seguíamos despertando con el mismo café humeante, compartiendo silencios cómodos y caminando por las calles de siempre. Lo único diferente era que ahora llevábamos alianzas en los dedos, como testigos silenciosos de una promesa que ya habíamos hecho con el alma mucho antes. Vivíamos sin ostentaciones, sin lujos innecesarios, y eso era suficiente. La gente del barrio nos miraba con cariño, como si nuestra historia fuera un milagro compartido. Andrés comenzó a dar charlas sobre sus libros, y cada vez que hablaba del amor, sus ojos se buscaban en los míos. Yo lo acompañaba en cada paso, con orgullo y humildad. Me decía que sin mí, sus palabras no tendrían raíz, que yo era el corazón de todo lo que escribía, y aunque a veces me costaba creer que una simple florista pudiera inspirar tanto, su mirada me lo confirmaba todo. Nuestro amor se había convertido en símbolo de algo más grande, de posibilidad, de esperanza, de verdad.
pero ni siquiera el amor más fuerte está libre de pruebas. Una mañana, Andrés recibió una carta inesperada. Su padre, con quien apenas tenía relación, había fallecido, y en su testamento, dejaba abierta la posibilidad de que Andrés recuperara su lugar en la empresa familiar, si aceptaba volver bajo ciertas condiciones. Era una trampa disfrazada de redención. Él tendría que renunciar públicamente a esa vida que había elegido, a mí, a nuestro mundo, a su libertad. Nos quedamos en silencio por horas. Yo le dije que no lo juzgaría si aceptaba, que entendía lo que significaba esa herencia, ese apellido, pero él negó con la cabeza, con una mezcla de tristeza y certeza. No quiero nada que me exija dejarte atrás, me dijo con voz firme. Prefiero una vida contigo que 1000 fortunas sin ti. Y con eso, quemó la carta en el viejo horno de casa. Fue un acto simbólico, un cierre necesario. Aquel fuego no solo devoró papel, sino cadenas antiguas. La noticia corrió rápido. Muchos lo criticaron. Dijeron que era un tonto por renunciar a tanto, pero otros lo admiraron. Le escribieron jóvenes agradecidos, mujeres emocionadas, parejas que se atrevieron a seguir su ejemplo. Nos convertimos, sin querer, en un faro, y eso nos llenaba de propósito, aunque también nos exigía más valentía, porque no es fácil ser ejemplo cuando uno todavía está aprendiendo a no tener miedo. La floristería creció. Abrimos un segundo local en un barrio cercano. Andrés escribía desde una pequeña oficina al fondo del primer local, rodeado de olor a jazmín y a tinta. Cada vez que terminaba un capítulo, venía a buscarme con emoción, como un niño que trae un dibujo a su madre. Leíamos juntos sus palabras, y muchas veces, llorábamos sin darnos cuenta, porque cada frase llevaba escondido un pedacito de nuestro camino, de nuestras cicatrices, de nuestra fe. Pero el éxito trae también sombras. Un día, una mujer elegante entró a la floristería. Su presencia era como una tormenta envuelta en seda. Se presentó como representante de una editorial internacional. Quería comprar los derechos de todas las obras de Andrés. Prometía millones, giras por Europa, entrevistas exclusivas, pero con una condición no escrita: él debía proyectar una imagen más refinada, más acorde a las élites. Sin mí a su lado, lo escuchamos juntos en casa, leyendo cada cláusula. Con cuidado, yo sabía lo que significaba, no lo decía en palabras, pero lo gritaba entre líneas. Yo estorbaba. Fui la primera en decir que no era necesario firmar nada, que podíamos seguir como estábamos, felices y libres. Andrés me miró, con una mezcla de rabia y ternura. Jamás permitiré que te borren, dijo, y no firmó. Otra vez, eligió el amor sobre el dinero, y otra vez, sentí que lo volvería a elegir a él 1000 veces más. Poco después, un director de cine independiente se acercó con otra propuesta. Quería hacer una película basada en nuestro libro, pero respetando nuestra historia real. Nos conoció, nos escuchó, y prometió no cambiar nada. Aceptamos, no por fama, sino porque sabíamos que muchas personas podrían verse reflejadas en nuestra historia. La película se grabó en nuestro barrio, con actores humildes, con flores reales de nuestra tienda, y fue un éxito inesperado en festivales de cine. El día del estreno, caminamos por una alfombra roja improvisada, hecha con pétalos. La gente aplaudía con sinceridad, no con protocolo. Nos abrazaban, nos agradecían. Era como un abrazo colectivo del universo, diciendo, valió la pena. Al terminar la función, Andrés me susurró al oído, gracias por no soltarme cuando todos me daban la espalda, y yo respondí, gracias por elegirme cuando todos me señalaron. Lloramos, reímos, y prometimos seguir amándonos lejos del ruido. Esa noche, al volver a casa, recordamos cómo empezó todo. Aquel primer día en que lo vi entre los candelabros, serio y distante. Aquella vez que su madre me echó sin escuchar mi versión. Todas las lágrimas, las batallas, los silencios compartidos, y nos abrazamos como quien abraza un milagro, sabiendo que lo verdadero es tan frágil como fuerte, que no se trata de cómo comienza una historia, sino de cómo se elige continuarla. Con el tiempo, abrimos una pequeña fundación. Ayudamos a jóvenes artistas,
a mujeres en situación de pobreza, a chicos que sueñan con escribir o plantar flores. No teníamos millones, pero teníamos historia, corazón y propósito. Cada vez que alguien nos decía gracias, sabíamos que no habíamos fallado, que lo que parecía una derrota social era en realidad una victoria íntima y profunda, que el amor no solo se vive, se comparte. La prensa comenzó a llamarnos la pareja que desafió al sistema. A veces nos reíamos de eso, no nos veíamos como héroes, ni como mártires. Solo éramos dos personas que se encontraron en medio del caos y decidieron no soltarse. Nuestra historia no era perfecta, pero era real, y eso la hacía poderosa. Nunca buscamos reconocimiento, solo queríamos vivir en paz, con dignidad, con amor. Y lo estábamos logrando. Cada noche, antes de dormir, Andrés me toma la mano y me dice: a veces todavía sueño contigo, como si no te tuviera. Yo le respondo: y yo sueño que vuelvo a esa mansión, pero esta vez contigo esperándome en la puerta. Nos reímos, porque sabemos que el pasado no se borra, pero puede transformarse, que la pobreza no está en los bolsillos, sino en la ausencia de amor, y que luchar por alguien vale más que heredar imperios vacíos. Con los años, aprendimos que el amor no siempre se grita, a veces se susurra, en las cosas simples, como preparar el desayuno antes que el otro despierte, en cerrar la floristería temprano para caminar tomados de la mano, en corregir suavemente cuando el otro se equivoca. Nuestros días estaban llenos de pequeños actos de cuidado, como semillas invisibles que florecían sin ruido. Nadie más necesitaba entender. Solo nosotros sabíamos cuánto había costado construir esa paz, y por eso la valorábamos como un tesoro. Pero el mundo seguía girando, y con él, nuevas tormentas se acercaban. Una de nuestras empleadas, joven y ambiciosa, comenzó a vender imágenes privadas de nuestra vida a la prensa. Fotos nuestras en casa, en la tienda, incluso en momentos vulnerables. Al principio pensamos que era coincidencia, pero las publicaciones eran demasiado precisas. Cuando descubrimos la traición, me dolió más por Andrés. Él confiaba en todos con el corazón abierto, y ver su tristeza fue como un puñal en el alma. No tomamos represalias, solo hablamos con ella, la despedimos con respeto y silencio, pero el daño estaba hecho. Titulares crueles volvieron a circular: el heredero domesticado, de mansiones a mercados, el precio del amor equivocado. Andrés intentó reírse de ello, pero yo lo conocía demasiado bien. Su sonrisa era un escudo. Por las noches, lo notaba mirando al vacío, cuestionándose si todo esto había valido la pena. Y en esos momentos, me acercaba en silencio, tomaba su rostro y le recordaba: no cambié tu vida, la salvaste tú mismo. Un día, recibió una carta inesperada de un antiguo profesor de la universidad. Lo invitaban a dar una conferencia sobre libertad y literatura. Andrés dudó, no quería volver a ese ambiente que antes lo había encasillado, pero yo lo animé. Le dije que no volviera como alumno, sino como ejemplo, y fuera con su ropa sencilla, con su cuaderno lleno de notas, con sus ojos honestos. Habló ante cientos de jóvenes, y al terminar, todos aplaudieron de pie. Algunos lloraban, otros esperaban abrazarlo. Fue un momento sagrado. Volvió a casa con los ojos brillando como la primera vez que me dijo te amo. Me abrazó en la puerta y me susurró: estoy listo para escribir el libro más valiente de todos. Así nació su tercera obra, Elegir. Sin miedo. En ella hablaba de nosotros sin filtros, de la humillación, de la resistencia, del amor que sobrevive a las expectativas ajenas. Fue su libro más íntimo, más crudo, más poderoso, y también el que más críticas recibió, porque decía verdades que muchos no querían leer. A pesar de las reacciones mixtas, nunca se arrepintió de publicarlo. Recibimos cartas de personas que también habían sido rechazadas por amar a quien no debían, madres, hijas, jóvenes y ancianas, todas con historias marcadas por los mismos prejuicios. Algunas cartas llegaban con pétalos secos, otras con dibujos de flores. Lloramos muchas veces leyéndolas, y decidimos responder cada una, porque sabíamos lo que era sentirse invisible, y no queríamos que nadie más se sintiera así. Una tarde,
Una mujer llegó a la tienda con una niña de unos 7 años. Era tímida, llevaba el cabello trenzado y una flor de papel en la mano. Me la ofreció diciendo, «Es para ustedes». Mi mamá me contó su historia. Sentí un nudo en la garganta. Andrés se agachó, tomó la flor y le dijo, «Gracias por traer color al mundo». La niña sonrió tímidamente. Fue un instante breve, pero eterno. Esos eran los verdaderos premios que nunca aparecerían en televisión. Con el tiempo, recibimos una oferta para adaptar el libro en una obra teatral. Dudamos, claro, no queríamos que distorsionaran nuestra historia, pero conocimos al director, un hombre mayor, sensible y honesto. Nos juró que la esencia no se perdería, así que aceptamos. Asistimos al estreno, sentados entre el público. Cuando los actores representaron el momento en que Andrés me defiende frente a su madre, sentí una lágrima caliente correr por mi mejilla. Y no fui la única. Muchas mujeres en la sala lloraban conmigo. Después de la función, una señora se nos acercó. Tenía las manos temblorosas, pero los ojos llenos de fuerza. Nos dijo que llevaba 30 años casada con un hombre al que nadie aprobó, que su familia la rechazó, pero nunca se rindieron. «Ustedes me hicieron recordar que valió la pena», dijo, antes de darnos un abrazo que guardo en el alma. Esos encuentros nos alimentaban, nos devolvían el aliento cuando el mundo parecía demasiado frío. No todo era fácil, claro, había días grises, discusiones, silencios pesados. A veces yo quería rendirme, a veces era él quien se cerraba, pero nunca dejamos de volver al centro, a ese primer jardín, a ese primer libro, a ese primer te elijo. Aprendimos a pedir perdón sin orgullo, a escuchar sin interrumpir, a amar sin condiciones, porque sabíamos que lo más valioso que teníamos era esa conexión sagrada que tantos habían intentado romper. Nuestro aniversario se volvió una fecha especial, no por los regalos, sino por el ritual. Volvíamos a donde todo comenzó, la vieja casa de su madre, ahora vacía y en venta. Nos parábamos frente a la puerta, nos tomábamos de las manos y guardábamos un minuto de silencio. No era nostalgia, era respeto por el pasado, por lo que fuimos, por todo lo que superamos. Luego volvíamos a casa, en silencio, pero con el corazón lleno. Un día, mientras regaba las flores del mostrador, Andrés me preguntó si me arrepentía de algo. Pensé por un segundo, recordé el dolor, las humillaciones, el miedo, el desprecio, pero también recordé sus ojos, sus manos, sus palabras. Sonreí y respondí, solo me arrepiento de no haberte amado desde antes. Él rió, me abrazó, fuerte, como si el tiempo se detuviera, y comprendimos que la paz no es algo que se encuentra, es algo que se construye. A medida que envejecíamos, nuestras prioridades cambiaban. Ya no soñábamos con viajar por el mundo, sino con cuidar nuestro jardín. Ya no buscábamos reconocimiento, solo serenidad. Leíamos juntos al atardecer, escuchábamos música antigua, reíamos de cosas tontas. Éramos dos viejos enamorados en cuerpos aún jóvenes, y cada día agradecíamos al destino por habernos cruzado, porque aunque el amor no paga cuentas, sí cura heridas, y eso es más de lo que muchos llegan a tener. Nunca pensé que aquella mansión donde fui humillada se convertiría en símbolo de todo lo que no necesitábamos. Lo que parecía el centro del mundo, ahora era apenas una sombra. Nuestra luz, en cambio, se había encendido en un cuartito pequeño, con olor a jazmín y café. Ahí floreció un amor que ni el tiempo ni el juicio ajeno pudo apagar. Un amor que resistió, luchó, cayó y se levantó, y que aún hoy sigue floreciendo. La vida siguió su curso, serena pero llena de significado. Cada mañana era un regalo, cada caricia una victoria. Nos mirábamos como si aún no creyéramos que todo aquello era real. A veces, en medio del silencio, yo lo observaba escribir, con sus lentes puestos y el ceño ligeramente fruncido, y pensaba en todo lo que habíamos atravesado para llegar a ese momento de calma. No había lujos, pero sí abundancia de lo esencial, en sus palabras, en mi jardín, en nuestras miradas compartidas. Una tarde, mientras limpiábamos juntos la trastienda, Andrés me confesó que tenía una idea para un nuevo libro. Esta vez no sería sobre nosotros,
sino sobre las mujeres que, como yo, habían sido silenciadas. Quería contar sus historias, darles voz, hacer que el mundo las escuchara. Me conmovió profundamente, me pidió ayuda para recopilar relatos reales, para hablar con mujeres del barrio, de nuestras clientas, de las cartas que aún guardábamos. Acepté sin pensarlo. Sería nuestra obra más colectiva. Pasamos semanas escuchando confesiones entre flores. Cada mujer tenía una historia marcada por la injusticia, pero también por la fuerza. Mujeres que criaron solas, que sobrevivieron al desprecio, que amaron en secreto, que resistieron sin nombre. Escribimos con cuidado, con respeto. Cada testimonio era tratado como un tesoro. Al final, el libro se tituló Ellas también lucharon. Y fue una revolución silenciosa. No era solo un libro, era un grito transformado en páginas. Cuando se publicó, la respuesta fue abrumadora. No hubo grandes titulares, pero sí miles de mensajes, abrazos, lágrimas. Algunas mujeres venían a la tienda solo para agradecer. Otras nos dejaban flores con notas escondidas. Andrés se convirtió en un aliado respetado, y yo, en un símbolo involuntario. Nos invitaban a dar charlas, a talleres, a encuentros comunitarios, y aunque a veces el miedo a la exposición volvía, sabíamos que ya no podíamos escondernos. Nuestra historia ahora pertenecía a muchas. Con el tiempo, fundamos un pequeño centro cultural en el barrio, un espacio para leer, para compartir, para sanar. Lo llamamos Raíces Libres. Allí los niños leían cuentos, las mujeres organizaban reuniones, y los jóvenes ensayaban obras de teatro. Era humilde, pero vibrante. Cada rincón respiraba dignidad, y cada día que abríamos la puerta, sentíamos que algo más grande que nosotros estaba en movimiento. El amor había echado raíces profundas. Una noche, al cerrar el centro, Andrés me tomó de la mano con una sonrisa distinta. Me dijo que estaba pensando en postularse para un cargo local, no por ambición, sino porque creía que podía hacer más desde adentro. Dudera, sabía lo cruel que podía ser el mundo político, pero también sabía que él tenía el corazón y la verdad de su lado. Le dije que lo apoyaría, pero que no permitiera que esa lucha lo cambiara, y me prometió que nunca lo haría. Comenzó su campaña de manera modesta, caminando por las calles, hablando con vecinos, escuchando historias. No usaba eslóganes vacíos ni promesas imposibles. Solo ofrecía escucha, respeto y compromiso. Y lo increíble ocurrió. La gente lo creyó, lo apoyaron, lo abrazaron, lo defendieron. Andrés, el que una vez fue humillado por amar a una florista, ahora era símbolo de esperanza. Y yo, a su lado, seguía siendo su fuerza silenciosa. Cuando llegaron los resultados, no lo podíamos creer. Había ganado. Andrés era ahora representante del distrito, y lo primero que hizo fue destinar recursos al centro cultural, ampliar las becas para mujeres y crear un programa de alfabetización para adultos mayores. No buscaba aplausos, solo justicia. Yo lo observaba desde el fondo de cada evento, con los ojos húmedos y el pecho lleno. Nunca dejó de ser el hombre que me defendió en silencio frente al desprecio. Claro que también llegaron las críticas. Algunos decían que era un romántico sin experiencia, que lo movía la emoción y no la razón, pero él no se dejó quebrar. Usó cada palabra para construir, cada rechazo para reafirmar su compromiso, y yo estuve ahí para recordarle que el corazón no es un defecto, que quienes aman con valentía también pueden liderar con firmeza, porque el amor no debilita, el amor ilumina. Un día, recibimos una carta de su madre. No era larga, solo decía: veo lo que has hecho, y aunque no lo entienda todo, me alegra que seas feliz. Andrés no dijo mucho, solo guardó la carta en su cajón de siempre, junto a nuestras primeras notas. No necesitaba más. El perdón no siempre llega de la forma que esperamos. A veces, basta con un gesto, con un silencio menos duro, con una puerta entreabierta. La vida nos enseñó que nada está garantizado, que todo lo que se ama hay que cuidarlo cada día. No hubo rutina que nos quitara la emoción. Cada beso seguía siendo un milagro, cada discusión, una oportunidad de crecer. Aprendimos a no temer a los cambios, a confiar en que lo construido
con amor no se derrumba fácil, y aunque el mundo intentara doblarnos, nosotros seguíamos eligiéndonos sin reservas. Cuando cumplimos 20 años juntos, organizamos una cena en el jardín del Centro Cultural. Invitamos a todos, vecinos, antiguos enemigos, nuevos amigos. No hubo discursos, solo música suave, velas y platos compartidos. Andrés me tomó la mano frente a todos y dijo, gracias por nunca soltarme, incluso cuando yo no sabía cómo seguir. Yo no respondí con palabras, solo lo abracé, porque el amor verdadero a veces no necesita ser dicho, solo sostenido. Ahora, al mirar atrás, veo todo lo que superamos, desde esa primera humillación en la mansión, hasta los abrazos colectivos en nuestra comunidad. Cada obstáculo nos hizo más fuertes, cada herida, más sabios, y cada decisión, más libres. No cambiamos el mundo, pero transformamos el nuestro, y eso, para nosotros, ya era una revolución. En los momentos de silencio, cuando el sol se cuela por la ventana y todo está en calma, vuelvo a pensar en aquella chica temerosa que entró a limpiar una casa ajena. Nunca imaginó que el amor, ese que parecía tan lejano, la haría protagonista de su propia historia. Y ahora sé que no hay fuerza más grande que amar sin miedo, porque al final, lo que nos salva no es lo que tenemos, sino a quien elegimos para caminar con nosotros. El tiempo, que todo lo transforma, también comenzó a marcar nuestro rostro con líneas suaves. No eran arrugas de cansancio, sino huellas de lo vivido. Andrés decía que cada línea en mi rostro era una historia de resistencia y ternura, y yo le creía, porque nadie había sabido mirarme así. Aunque nuestros cuerpos cambiaban, nuestro amor se hacía más profundo, más real. No necesitábamos demostrar nada, ya no era fuego urgente, era llama serena, constante. Con el paso de los años, la floristería se convirtió en un lugar emblemático del barrio. Ya no era solo una tienda, era un refugio. Venían personas de otras ciudades a conocerla, a buscar consejo, a respirar entre las flores. A veces, las clientas me pedían que les eligiera un ramo que hablara de esperanza, y yo, con manos gastadas, pero firmes, preparaba cada flor como si fuera una palabra, porque había aprendido que las flores también consuelan, también cuentan historias. Andrés seguía escribiendo, aunque más despacio. Decía que ahora pensaba más cada palabra, que el silencio también tenía valor. Su último libro hablaba sobre la vejez, la memoria, la ternura que se esconde en lo cotidiano. Lo presentó en una biblioteca pública, rodeado de personas que lo seguían desde el principio. Durante la lectura, me miró varias veces. Yo sabía que, aunque los demás escuchaban una historia, él me hablaba a mí, a la mujer que nunca dejó de ser su raíz. Un día, recibimos la visita de una joven periodista. Quería hacer un reportaje sobre nuestra historia. Al principio dudamos, no por miedo, sino por respeto. No sabíamos si nuestra historia aún podía inspirar, pero ella nos convenció con una frase: ustedes le dieron permiso a muchas personas para amar sin pedir perdón. Aceptamos. La entrevista fue íntima, honesta. Hablamos sin filtros, sin adornos. Y cuando se publicó, la respuesta fue abrumadora. Nos llegaron cartas desde muchos países. Gente que nunca habíamos conocido, agradeciéndonos por existir. Personas mayores que volvían a amar. Jóvenes que se rebelaban contra un destino impuesto. Familias que comenzaban a sanar. Era como si nuestra historia hubiera abierto una grieta en una pared muy vieja, una grieta por donde entraba luz. Y entendimos que el amor, cuando es verdadero, no termina en dos personas. Se expande, se multiplica. Con los años, algunos amigos se fueron, otros llegaron. Perdimos seres queridos, como todos. Lloramos despedidas, celebramos nacimientos, atravesamos enfermedades. Vivimos como cualquier pareja, con días buenos y días grises. Pero cada tormenta fue un recordatorio de lo esencial. Nos teníamos el uno al otro, y eso, por sí solo, ya era una forma de milagro. En las noches frías, nos acurrucábamos bajo la misma manta de siempre, y sabíamos que no necesitábamos más. Una mañana de otoño, mientras caminábamos por el parque,
Andrés me detuvo frente a un banco. Aquí fue donde te sexta llorar por primera vez, me dijo. No lo recordaba, pero él sí. Me dijo que ese día supo que yo tenía algo que el dinero no podía comprar, dignidad. Me abrazó sin decir más. Y yo sentí que, a pesar de los años, aún podía hacerme temblar el corazón con una sola frase. Su amor seguía siendo mi refugio. Decidimos escribir un libro juntos, no una novela, sino un diario compartido. Cada uno escribía un día, una página, sin corregir al otro, sin juzgar. Fue un ejercicio de sinceridad, de entrega. Hablábamos de miedos, de deseos, de recuerdos. A veces reíamos con lo que escribíamos, a veces llorábamos. Ese libro no era para el público, era nuestro, un testimonio privado de un amor que había resistido más de lo que cualquiera hubiera apostado. En uno de esos escritos, Andrés me confesó que aún soñaba con aquella versión de mí entrando temblorosa en la mansión. Me decía que cada vez que me veía fuerte, erguida, hablándole al público, sentía orgullo y asombro, porque yo había crecido sin perder mi ternura. Y yo le respondí en otra página: y tú aprendiste a volar bajando del pedestal. Así éramos, diferentes, pero cómplices, heridos, pero enteros. La comunidad nos ofreció ponerle nuestro nombre al centro cultural. Dijimos que no, que el mérito era colectivo, que las luchas no tienen apellido. Acordamos que se llamaría Corazón Abierto, porque así había comenzado todo, con dos corazones abiertos que no se rindieron. Y cada vez que veíamos a una niña recitar poesía o a un joven aprender a leer allí, sabíamos que habíamos sembrado bien. El amor no siempre es ruido, ni pasión desbordada. A veces es persistencia, es elegir todos los días, incluso cuando la emoción se esconde. Nosotros habíamos aprendido a elegirnos en medio del cansancio, de las dudas, de los miedos. Y esa elección cotidiana era más poderosa que cualquier promesa. Nos mirábamos al despertar, con ojos cansados pero llenos de historia, y eso bastaba. Una tarde de lluvia, mientras preparábamos té, Andrés me dijo: si muriera mañana, ya habría vivido todo lo que soñé. Me quebré, porque yo no quería imaginar un mundo sin él, pero también comprendí lo que decía. Habíamos vivido intensamente, sin dejar de sentir, sin dejar de luchar, y si algún día uno de los dos faltaba, el otro seguiría viviendo por los dos, con flores, con libros, con memoria. Guardamos todo lo vivido en cajas, cartas, fotos, cuadernos, flores secas, no para el olvido, sino para el legado. Algún día, quizás alguien más los abriría, y entendería que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero sí valiente, que no se trata de cuentos de hadas, sino de historias reales, con dolor, con polvo, con lucha, pero también con luz, con raíces, con ternura que sobrevive al tiempo. Y cada vez que alguien nuevo nos preguntaba cómo habíamos logrado estar tantos años juntos, Andrés respondía con la misma frase: nunca dejamos de mirarnos como el primer día, pero aprendimos a vernos con los ojos del presente, porque el pasado nos formó, sí, pero fue el presente, este presente que seguimos eligiendo, el que nos sostuvo hasta aquí. En una noche templada de primavera, decidimos hacer algo que habíamos pospuesto durante años: volver al pueblo donde nací. Tomamos el auto, sin plan ni reservas, solo nosotros, una mochila y las ganas de cerrar ciclos. Durante el camino, hablamos poco. Ambos sabíamos que ese viaje no era solo geográfico, sino emocional. Al llegar, el paisaje no había cambiado mucho. Las calles polvorientas, las casas modestas, los rostros conocidos. Pero yo ya no era la misma. Fuimos directo a la casa donde viví con mi madre. Ahora estaba cerrada, cubierta de polvo, con las cortinas viejas aún en las ventanas. Me acerqué despacio, como si fuera a despertar algo dormido. Andrés me tomó la mano en silencio. Aquí nació la mujer más fuerte que conozco, susurró. Lloré sin contenerme, no por tristeza, sino por gratitud, por haber salido de ahí con dignidad, por haber encontrado el amor sin traicionarme. Visitamos a algunos vecinos. Muchos no me reconocieron al principio, pero al decir mi nombre, sus rostros se iluminaron. La hija de Clara, decían con cariño.
Me contaron historias que había olvidado, me hablaron de mi madre con respeto, con ternura. Andrés escuchaba todo con atención, como quien quiere entender cada parte de lo que soy, y yo me sentía completa, entre mi pasado y mi presente. Ya no había vergüenza, solo reconciliación. Esa noche dormimos en una pequeña posada del pueblo. La cama era dura y la ventana no cerraba bien, pero dormí como no dormía hacía años. Soñé con mi madre, con su voz, con sus caricias, y desperté con una paz que no conocía. Andrés me miraba desde la silla del rincón, escribiendo en su cuaderno. Me dijo que quería incluir este viaje en su próximo libro, que era una parte vital de nuestra historia, y yo asentí, porque entendí que era verdad. Antes de irnos, dejamos flores en la tumba de mi madre. No dije mucho, solo cerré los ojos, y agradecí. Andrés se mantuvo a mi lado, sin decir nada, respetando mi silencio. Fue un momento íntimo, sagrado. Sentí que algo se cerraba en mí, pero también que algo nuevo nacía, como si finalmente pudiera caminar sin el peso del ayer. Y con él, todo era más liviano, todo era más claro. Volvimos a casa con el corazón más amplio. No dijimos nada en el camino, solo escuchamos música suave y compartimos miradas. Fue uno de esos viajes que no se olvidan, porque no fue una escapada, fue una sanación. Y al llegar, todo parecía distinto. Nuestro hogar, nuestras rutinas, nuestros gestos. Era como si hubiéramos renovado un voto invisible, el de seguir eligiéndonos, incluso cuando el tiempo quisiera desgastarnos. Los días siguientes estuvieron llenos de inspiración. Andrés escribía con una pasión que hacía tiempo no veía. Yo volvía a cuidar las flores con una delicadeza distinta. Todo tenía otro color. Incluso la tristeza tenía matices más suaves. Decidimos abrir una nueva sección en la floristería, Flores con Historia. Cada ramo venía con un pequeño texto inspirado en relatos reales de mujeres del barrio. Fue un éxito, porque la gente no quería solo belleza, quería verdad. Una mañana, recibimos la visita de una joven embarazada. Llevaba los ojos cansados, pero una sonrisa valiente. Nos contó que había escapado de una relación tóxica y que, gracias a nuestros libros, se atrevió a empezar de nuevo. Quería comprar flores para su nueva casa. Andrés le regaló un ramo de girasoles. Yo le dije, donde hay luz, siempre hay posibilidad. Nos abrazó con fuerza, y en ese gesto, recordamos por qué hacíamos lo que hacíamos. Algunas editoriales seguían insistiendo en que contáramos más de nuestra vida privada. Querían un documental, una serie, más detalles. Pero aprendimos a decir que no, que algunas partes de nuestra historia debían permanecer solo nuestras. No por egoísmo, sino por respeto. La intimidad también es un acto de amor. Y sabíamos que la esencia ya estaba contada, lo demás era solo ruido. Un domingo al atardecer, salimos a caminar por la costanera. El cielo estaba pintado de naranjas y lilas. Andrés me miró y dijo, ¿te das cuenta de que construimos todo esto desde la nada? Yo sonreí, apretando su mano, porque sí, lo sabíamos. Desde la humillación, desde el rechazo, desde la carencia, habíamos levantado un mundo entero, uno que no se medía en dinero ni fama, sino en verdad, en afecto, en pequeñas eternidades compartidas. Con los años, la gente dejó de vernos como la pareja diferente. Ahora nos veían como ejemplo de constancia, de amor maduro, de compromiso real. Muchos jóvenes venían a preguntarnos cómo mantener un vínculo por tanto tiempo. Siempre les decíamos lo mismo, no se trata de no discutir, sino de no dejar de escuchar. Y ellos asentían, quizás entendiendo que el amor real no es perfecto, pero sí es elección diaria. Cada vez que alguien mencionaba la palabra sacrificio, Andrés respondía, yo no sacrifico nada por ella, todo lo que elegí, lo hice, con amor. Esa frase se quedó conmigo, porque muchas veces me sentí culpable por lo que él dejó atrás, pero con el tiempo entendí que no me eligió a pesar de todo, sino por todo, porque vio en mí lo que el resto no supo ver, y por eso, su amor sigue siendo el regalo más grande de mi vida. Ahora que los días son más lentos y el cabello más gris, nuestras tardes son de lectura y té, a veces en silencio, a veces entre risas.
Andrés aún escribe, yo aún cuido flores, pero lo más importante es que aún nos miramos con la misma devoción. La vida nos dio muchas batallas, pero también muchas respuestas, y entre todas, hay una que se repite: el amor no se suplica, se construye, y si pudiera volver en el tiempo, y verme frente a aquella mansión donde fui humillada, le diría a esa joven asustada, no llores, todo esto que ahora parece dolor, se convertirá en tu mayor fuerza, porque no hay mayor justicia que convertir la herida en semilla, y gracias a Andrés, esa semilla floreció, y florece aún, cada día, cada gesto, cada te amo, susurrado bajo el mismo techo de siempre. Con el paso del tiempo, entendimos que el verdadero legado no eran los libros ni las flores, sino las vidas que tocamos sin saber. Cada consejo dado, cada abrazo ofrecido, cada palabra escrita con el alma, todo eso era más duradero que cualquier monumento. La gente seguía acercándose con historias, con lágrimas, con gratitud. Nosotros solo escuchábamos, con humildad, sabiendo que fuimos instrumentos de algo más grande que nosotros mismos. El amor había hecho eco, y ese eco no dejaba de resonar. Un día, un joven se presentó en la floristería. Llevaba una carta amarillenta en la mano. Dijo que era nieto de una mujer que nos había escrito años atrás. Ella ya no estaba, pero él había leído todos nuestros libros por ella. Quería conocernos, entender cómo el amor podía cambiar la vida de dos personas tan distintas. Andrés lo invitó a sentarse, y durante horas, le contamos todo, sin adornos, sin secretos, porque el amor verdadero también se transmite como herencia. Ese muchacho nos ayudó a digitalizar nuestras cartas, nuestros escritos, nuestras memorias. Quería preservar todo para las generaciones futuras, y así nació nuestro archivo digital, abierto y gratuito, con historias de amor, de lucha, de resistencia. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos compartían sus experiencias. El sitio se convirtió en un rincón de consuelo para muchos. Nosotros solo moderábamos con cuidado, como quien riega un jardín colectivo, y cada testimonio era una flor que brotaba. Un año después, fuimos invitados a una universidad a recibir un reconocimiento por nuestra contribución cultural. Al principio nos pareció exagerado, no nos sentíamos héroes ni intelectuales, pero entendimos que el valor no está en los títulos, sino en las huellas que dejas. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Andrés, con voz temblorosa, dijo que todo lo que habíamos construido comenzó el día en que alguien decidió humillarme, y que, sin saberlo, esa humillación fue el punto de partida de nuestra libertad. Yo también hablé, dije que el amor no me rescató, me acompañó mientras yo me rescataba a mí misma, y que todos tenemos derecho a ser amados sin tener que cambiar nuestra esencia. Al terminar, el auditorio nos aplaudió de pie, pero lo que más me conmovió fue ver a una mujer en la primera fila, llorando en silencio, apretando la mano de su hija. Comprendí que nuestro testimonio no era solo un relato, era una semilla en otros corazones. Esa noche, al volver a casa, nos sentamos en la cocina y recordamos la primera vez que nos tomamos de la mano. Era un gesto simple, pero tan cargado de significado. En ese entonces, tomarse de la mano era casi un acto prohibido. Ahora era un acto sagrado. Andrés me miró y dijo, si solo pudiera revivir un instante de nuestra historia, elegiría ese. Yo le respondí, y yo lo elegiría a usted, incluso sabiendo todo lo que vendría después. La vida comenzó a pedirnos descanso. El cuerpo ya no respondía igual, la energía disminuía, pero el alma seguía despierta. Decidimos reducir nuestro ritmo. Cerramos la floristería 3 días a la semana y dejamos que nuevas manos, jóvenes y comprometidas, la mantuvieran viva. Fue difícil soltar, pero también hermoso ver que lo que habíamos creado seguía adelante sin nosotros. Era como ver a un hijo crecer y volar. Con orgullo, con nostalgia, con gratitud, Andrés empezó a dictar sus ideas en grabaciones. Ya no escribía tanto con la mano, pero su mente seguía fértil. Yo lo ayudaba, transcribía, editaba, lo escuchaba. Nos volvimos aún más compañeros, ya no solo en el amor, sino también en la memoria. Nuestra casa estaba llena de voces,
las suyas, las mías, las de quienes pasaron por nuestras vidas, y cada rincón tenía una historia que merecía ser contada, porque todo lo vivido importaba. Una noche de invierno, al calor del fuego, Andrés me dijo: ¿sabes que me dolió más de todo lo que vivimos? Me preparé para escuchar alguna vieja herida, pero él continuó: que durante mucho tiempo creí que no merecía amar libremente. Me conmovió profundamente, lo abracé con fuerza, y le recordé que merecía todo lo bueno que la vida le había dado, porque había elegido con el corazón, incluso cuando todo le decía que no lo hiciera. A partir de ese día, comenzó a grabar un nuevo proyecto, un podcast sobre decisiones valientes. Lo llamó Elegir con el alma. Invitaba a personas comunes con historias extraordinarias, gente que eligió amar, cuidar, perdonar, comenzar de nuevo, y fue un éxito inesperado. Millones lo escuchaban, no por morbo, sino por necesidad, porque, en un mundo que grita, escuchar verdades suaves es un acto revolucionario. Andrés volvía a transformar vidas, como siempre lo hizo, desde el corazón. Yo también me animé a hablar. Grabé un episodio sola, contando mi historia desde el inicio, desde la chica que limpiaba sin levantar la vista, hasta la mujer que hoy cuida de su amor con firmeza. Fue difícil, me temblaba la voz, pero al terminar, sentí una paz nueva, como si me hubiera liberado de la última sombra. Andrés me felicitó con lágrimas en los ojos. Tu voz es más fuerte que todos los gritos que alguna vez te quisieron callar. Recibimos cartas de mujeres mayores que decían sentirse vistas por primera vez. Algunas nos decían que, gracias a nuestros relatos, habían vuelto a enamorarse. Otras, que por fin habían perdonado. Y entendimos que el amor, cuando se comparte, se multiplica en formas que uno nunca imagina. Ya no necesitábamos reconocimiento. Lo único que importaba era seguir siendo útiles, seguir inspirando, seguir amando. En una de nuestras últimas grabaciones juntos, Andrés me preguntó qué título le pondría a nuestra historia si fuera un libro final. Pensé por un instante, y le dije: la dignidad de elegirnos. Él sonrió, asintió, y susurró: entonces lo escribiré solo, para ti. Y esa noche, entre risas y caricias, supimos que ya no necesitábamos más capítulos. Solo seguir viviendo, con calma, con presencia, con amor. Y cada vez que caminamos por nuestro barrio, la gente aún nos saluda con afecto, ya no como la pareja que desafió normas, sino como los que demostraron que el amor verdadero no tiene etiquetas, que puede nacer donde menos se espera, y que si se cuida con respeto, puede durar toda la vida, porque lo que empezó con humillación, terminó siendo ejemplo, y eso nadie nos lo podrá quitar. Hoy escribo estas líneas con la certeza de haber vivido un amor que muchos creyeron imposible. Miro a Andrés mientras duerme en su sillón favorito, con un libro a medio leer sobre el pecho, y siento que el mundo se detiene por un instante. Pienso en todo lo que enfrentamos, en cada lágrima, cada abrazo, cada renuncia. Nada fue fácil, pero todo fue verdadero, y si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo paso del camino que me trajo hasta él. A veces salimos a caminar al amanecer, cuando las calles aún están vacías. Nos tomamos de la mano como en los viejos tiempos, sin prisa, sin destino. Observamos como el sol pinta de oro los techos humildes y escuchamos los primeros ruidos del día. Esos momentos son más valiosos que cualquier fiesta, que cualquier premio, porque nos recuerdan que lo simple también puede ser sagrado, que lo cotidiano, si está lleno de amor, se convierte en eternidad. Nuestro hogar sigue siendo el mismo, pequeño, cálido, lleno de flores secas y libros subrayados. Las paredes guardan risas, discusiones, silencios largos, también guardan promesas, despedidas y reencuentros. No necesitamos más, no queremos más, porque aprendimos que tenerlo todo no significa tener demasiado, sino tener justo lo que el alma necesita, y nosotros lo tenemos, en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada silenciosa que dice: aquí estoy. A veces Andrés me pregunta si la gente nos olvidará cuando ya no estemos. Yo le respondo que eso no importa, que lo importante es lo que dejamos sembrado,
que si una mujer se atreve a amar sin miedo gracias a nosotros, ya fue suficiente, que si un hombre se permite elegir con el corazón, ya valió la pena. No fuimos famosos, pero sí fuimos faro, y en un mundo tan oscuro, hasta una chispa puede cambiar una vida. Guardamos todas nuestras cartas en una caja de madera que él mismo talló. Allí están los primeros mensajes, las notas escondidas entre libros, los poemas que escribimos en noches largas. Es nuestra cápsula del tiempo, nuestro legado íntimo. Quizás algún día alguien la encuentre y lea nuestra historia con ojos nuevos, pero incluso si nadie lo hace, sabemos que esas palabras ya cumplieron su misión, sostenernos cuando todo lo demás se tambaleaba. Recibimos visitas de antiguos alumnos, vecinos, incluso desconocidos que solo quieren escucharnos hablar. Andrés, con su voz pausada, cuenta anécdotas, comparte consejos. Yo, desde la cocina, sirvo té y sonrío al ver cómo su historia aún sigue inspirando. No damos discursos, solo conversamos desde la experiencia, y eso, al parecer, toca más corazones que cualquier oratoria, porque la verdad, cuando nace del amor, siempre encuentra donde florecer. Un día, al ordenar una caja vieja, encontré mi antigua blusa blanca, aquella con la que entré por primera vez a la mansión. La toqué con cuidado, como si fuera una reliquia, no por la prenda en sí, sino por lo que representaba. La guardé nuevamente, pero esta vez con cariño, porque ya no la veía como símbolo de pobreza, sino de origen, de fortaleza, de esa versión de mí que, aún temblando, nunca dejó de avanzar. Con el paso del tiempo, el cuerpo se debilita, pero el alma se fortalece. Nos decimos te amo cada día, aunque a veces sin palabras. Basta un gesto, una caricia en la espalda, un silencio compartido. La costumbre nunca nos robó la ternura, y si algo hemos aprendido, es que el amor no necesita fuegos artificiales. Solo necesita constancia y voluntad de quedarse, incluso cuando todo invita a escapar. Hemos visto a muchas parejas rendirse, algunas por orgullo, otras por miedo. Nosotros también tuvimos momentos difíciles, pero siempre elegimos quedarnos, escuchar, volver a empezar, no porque fuéramos perfectos, sino porque sabíamos que el amor verdadero se construye así, con errores, con caídas, con perdón, y ese aprendizaje, más que cualquier otro, ha sido nuestro mayor triunfo. Andrés siempre dice que la historia que más ama de todas las que escribió es la nuestra, y yo sonrío cada vez que lo escucho, porque sé que no la escribió con tinta, sino con actos, con decisiones, con sacrificios silenciosos. Nuestra historia no está en los libros, está en cada beso antes de dormir, en cada flor regalada sin razón, en cada «comiste bien hoy», que se dice con el alma. A veces pienso en la joven que fui y me dan ganas de abrazarla, decirle que no está sola, que vendrá un hombre que no te pedirá cambiar, sino que se enamorará precisamente de lo que el mundo no supo valorar, que la humillación no es el final, que a veces es el comienzo de la revolución más hermosa, la del amor propio, la del respeto mutuo, la de un hogar construido con manos entrelazadas. Andrés tiene el cabello más blanco que nunca, sus pasos son más lentos, pero sus palabras siguen siendo firmes. Yo lo cuido con paciencia, con devoción. Él dice que aún se siente joven cuando me ve, que mi risa es su medicina, y yo le creo, porque en sus ojos, todavía soy esa mujer por la que una vez se atrevió a enfrentarlo todo, y él, aún hoy, sigue siendo mi milagro cotidiano. Un amor como el nuestro no se mide en tiempo, sino en profundidad, y aunque el final se acerque, no tenemos miedo, porque sabemos que lo vivido no muere, que lo que dejamos en otros seguirá latiendo. Nos iremos, sí, como todos, pero lo haremos con el alma en calma, sabiendo que elegimos bien, que fuimos fieles a quienes éramos, que amamos hasta el último suspiro. Y si alguien lee esta historia algún día, o la escucha en alguna parte, solo queremos que recuerde esto: no dejes que te definan por lo que tienes, ni permitas que te humillen por lo que te falta, porque el amor no entiende de apellidos, ni de cuentas bancarias, solo entiende de verdad, de entrega, de valentía, y si tienes el valor de elegirlo, como nosotros lo hicimos, también serás libre. Hoy,
al mirar atrás, no siento rencor por quienes me despreciaron, porque si no me hubieran humillado, quizás nunca habría descubierto de qué estaba hecha. Aquella herida me enseñó a levantarme, a hablar con la frente en alto, a amar sin pedir perdón. Aprendí que no se necesita un apellido importante para tener valor, que la pobreza no es vergüenza cuando se camina con dignidad, y que hay derrotas que solo son el inicio de grandes victorias del alma. Andrés no fue mi salvación, fue mi compañero en la batalla. Él no me rescató de la oscuridad, se metió en ella conmigo y juntos buscamos la salida. Y en esa búsqueda, encontramos una forma de amar que no aparece en los libros ni en las películas. Un amor que se construye con respeto, que se defiende con hechos y que sobrevive cuando muchos otros se apagan. Ese es nuestro verdadero legado. Eso es lo que aún sigue creciendo, flor por flor. Sé que nuestra historia no es única, pero sí es necesaria, porque hay muchas mujeres allá afuera que han sido calladas, invisibilizadas, descartadas por ser humildes, y a ellas les digo, no acepten menos de lo que merecen, no se disculpen por su origen, no se rindan ante el desprecio, porque el amor verdadero no se impresiona con joyas, sino con el alma, y cuando llegue, lo sabrán, porque no dolerá, porque no juzgará, porque no pedirá que cambies. Hoy vivimos en paz, rodeados de recuerdos, de libros, de flores secas que aún huelen a esperanza. A veces Andrés y yo no decimos nada durante horas, pero lo decimos todo con una mirada, porque cuando se ha amado tanto, las palabras sobran. Solo queda el silencio, lleno, el silencio que habla, el silencio que recuerda cada batalla superada, cada promesa cumplida, cada te elijo, repetido, sin necesidad de voz. A los que alguna vez nos señalaron, los perdonamos, porque entendimos que ellos vivían con miedo, miedo a lo diferente, a lo libre, a lo genuino. Nosotros no elegimos el camino fácil, pero sí el más verdadero, y aunque muchas veces dudamos, jamás nos soltamos. Éramos dos contra el mundo, y bastó, porque cuando el amor es firme, no necesita ser multitud, solo necesita dos almas dispuestas a caminar juntas. Si esta historia toca tu corazón, si te ves reflejado o reflejada en alguna parte de ella, entonces ya cumplió su propósito, porque no fue escrita para impresionar, sino para sanar, para recordar que todos merecemos ser amados sin condiciones, y que incluso cuando el mundo te humille, siempre habrá alguien que te mire con ojos limpios y te digas, no te muevas, te encontré, y no pienso soltarte.